Profe, vi que hoy se nos vence la actividad. ¿Nos va a dar más tiempo ahí para enviarle el ¿Las dos? esquema? Ajá. Ujú. No importa si se vence, no importa. Ahora le voy a cambiar la fecha. Además, no solo el esquema, sino la presentación. O sea, la nota del TP va a ser la presentación, así que no se preocupen. Si la Bueno. pasamos de fecha, yo voy a cambiar la fecha en la plataforma. Bueno, profe. ¿Cómo vienen con la presentación y la investigación y todo? Pasa que teníamos actividad en las otras materias también, así que, y el trabajo a mí se me había complicado y los chicos, bueno, también con sus tiempos, así que nos juntamos muy poquito. Pero bueno, ahora si nos daba más tiempo, íbamos a poner a armarlo. Quería mostrarle lo que Lucy hizo una parte, yo empecé a hacer un poco también del esquema para ver si estamos bien o no, por dónde vamos. Bueno, Mostrarle. dele. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Hola, Lucy, ¿cómo va Vale. Eduardo? ¿Todo bien? Todo bien. Hola, Edu. Hola, Vale. Hola, Lucy. Hola, Edu. Sí, justo enganché la parte que estaba hablando Valeria. Yo también, o sea, hice una partecita. Bueno. ¿Me quieren contar qué fueron investigando? ¿O qué fueron escribiendo? ¿Puedo, a ver, compartirlo? Dale, comparta. ¿Se puede visualizar? Muy bien, se ve bien. Bueno, acá lo que yo entiendo por esquema, en lo que sería el flujo o el proceso, algo ya lo había visto con los chicos, es el proceso para lo que sería para un proyecto nuevo de acuerdo al decreto 7755. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque los preexistentes, de acuerdo a la ley, ellos no irían como estudio de impacto ambiental, sino que irían con una auditoría, ¿es correcto? Sí. Eso cuando se aprobó la ley. Sí. O sea, Eso ahora ya no cuenta. Eso en el es, momento de aprobación de la ley. claro, es cuando con la aprobación de la ley se hace la presentación de un estudio ambiental. Exacto. Pero, de aprobada la ley, a los que ya estaban anteriormente, se realiza, por lo que estuve leyendo, un análisis y entraría en lo que es la auditoría ambiental. Exacto, sí, está bien eso. Que es otro proceso, otro tipo de diagrama. Y de Es acuerdo, más simple. exacto, Sí. es un poco más simple, siempre y cuando aquellos que estaban no hubiesen cambiado los distintos tipos de categoría, personal, superficie, etcétera, etcétera. O a incorporación de nuevos equipamientos o no. Exacto, así es. O sea que esto podría llegar a estar bien. Déjame ver. Anexo 1. O sea, yo Formulario tomo, para o sea, hacemos la sí, categorización. sí, la categorización. Todo, dentro del anexo 1 están todas las categorizaciones en los cuales no hay dificultades correspondientes, o sea, una panadería industrial quizás no ingresa en el anexo 2 por el tema de dificultad. Uh-huh. Pero si yo ya tengo una empresa tipo Bagley que es de panificados, quizás sí me ingresan en el anexo 2, para dar un ejemplo. Y si yo
Y si yo tengo que hacer una evaluación de un aeropuerto, un aeroparque, necesitaría ir al anexo 4. ¿Es Sí, correcto? sí. O sea, a ver, esto es solamente como la presentación o el esquema de cómo debería ser una evaluación de impacto ambiental. O sea, ahí es, cuando hablan de los anexos, hay un paso previo, digamos, ¿no? O sea, yo entiendo que los anexos son porque queremos saber si el proyecto implica o no un estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Pero previo a eso hay unos pasitos antes. ¿Qué hace el promotor? O sea, el promotor no dice, bueno, a ver, dentro de mi proyecto, dentro de qué anexo va. ¿Cae en el 1, cae en el 2, hago la fórmula? No, eso lo es a través del formulario. O sea, primero tiene que hacer una nota de presentación Claro, ante la autoridad de entonces aplicación. justamente, bueno, por eso, entonces, lo primero que va en ese esquema es la nota de presentación del promotor, porque ahí no Sí, veo yo. O sea, usted tiene que hacer un esquema en su cabeza para que quede, para que les quede a ustedes, porque esto les va a servir a ustedes después, de cuáles son los pasos que va siguiendo un promotor o una empresa o un emprendimiento desde el momento cero hasta que se aprueba y sigue adelante el proyecto. sí, Entonces, sí, perdón, Lara, la primera sería la nota de presentación, sí, en este caso, es el Ministerio de Medio Ambiente, en las cuales esa nota de presentación, de sí. acuerdo si es aprobado o no, se pasa el formulario que es del anexo 5, donde están todos los datos que tiene que completar el titular o el apoderado de la obra o del emprendimiento en sí. Y también necesita, por ejemplo, la evaluación y la certificación por parte de los municipios, porque acá trabajan en conjunto, en su parte, provincia y municipio. Uh-huh. ¿Es correcto así? Eh, Como paso dentro del diagrama de flujo. sí, digamos, en realidad siempre uno va al municipio. Supongamos que vamos a hacer el emprendimiento en, no sé, en Juana Coslay. Uno va al municipio. En el municipio muchas veces no tienen el equipo técnico para hacer el análisis de ese proyecto, entonces directamente lo derivan a la Secretaría de Ambiente. Sí. Entonces lo que hace justamente, sí, el municipio es decir, bueno, sí, yo te voy a proporcionar la luz, pero primero tiene que estar aprobado el estudio de impacto ambiental, en caso que se necesite el estudio de impacto. Sí, yo me basé acá un poco en Merlo, porque nosotros tenemos, de acuerdo a ordenanza, el tema de los estudios de impacto ambiental, que data del año 2004. Bueno, básense en la ley que yo les mandé, que es la ley Sí, provincial, porque después a lo mejor los municipios hay cosas que puedan modificar. Es sí, lo se que hablábamos modifica. la clase pasada, o sea, yo la clase pasada, la teoría vi en forma general, pero después cada municipio, cada provincia tiene la adaptación de su ley. Entonces, nosotros lo que queremos ver es qué pasa en la provincia. Después, cada municipio toma lo mínimo que le exige la provincia y a lo mejor exige más, no lo sabemos. Está bien. Entonces, está bueno que vos tengas en cuenta lo que sucede en Merlo, pero básate en la ley. Básense en Sí. la ley provincial. A lo mejor Merlo exige más, no puede exigir menos, pero Ah, sí no, puede no, exigir más. tiene que ser superador. Exactamente. Lo que dice la ley provincial es lo mínimo que deben hacer los Sí, municipios. perfecto. Lo que estoy viendo es que van bien, o sea, pero más allá del anexo 1, anexo 2, anexo 5, anexo no sé qué, lo que a mí me interesa en este esquema es cuáles son los pasos. ¿Qué pasos vamos siguiendo? Bueno, el promotor presenta la nota, después surge el formulario, completa el formulario con todos los datos. Después, ¿cuáles son los pasos que siguen? A eso me refiero yo con el esquema de que tiene que hacer basándose en la ley.
Y después, Claro. para la presentación, además de tomarlo de la ley, tomarlo del decreto, porque el decreto es más minucioso, nos explica, bueno, el estudio de impacto ambiental, ¿qué implica? ¿Cuáles son los contenidos mínimos? Y eso es lo que ustedes tienen que contar en la clase de qué pide, cuáles son los requisitos del estudio de impacto ambiental, qué pasa con la evaluación, qué El objetivo vendría a ser que tiene la ley, el ámbito, todo eso vendría a ser, profe, o algo así. el objetivo, el ámbito. Fíjense que hay cosas que obviamente no hacen falta, pero sí las más importantes. O sea, Sí. ¿qué dice la ley? Ahora vamos a ver un poquito. Claro, porque nosotros, profe, habíamos hecho, bueno, los traíamos a hacer distintos y le íbamos a preguntar si estábamos bien orientados o no. Bien, Lucy hizo uno, todavía no lo pasa a esquema, pero tiene información para mostrar, y yo arranqué uno haciendo como un esquema, pero no sé si estoy bien. E igual es muy cortito porque arranqué hoy. A ver, dale, Lucía, ¿querés mostrarme? Se lo podés mostrar vos, ¿vale? Porque Yo no lo tengo acá en la compu. ¿Podrás? el Sí, lo que suyo, les mandé, sí. a ver. Ahí comparto. No, este es el que hice, estoy haciendo yo. No, este no. Tuki. Acá. ¿Lo puede ver, profe? Sí, lo veo, lo veo. Bueno, Sí, así en líneas generales, no tampoco lo vamos a leer, pero puse los objetivos que tenía la ley, los ámbitos en los que se aplicaba, el decreto que la reglamenta, el objetivo que tiene ese decreto, el ámbito que tiene ese decreto. Sí. Y los Igual, o sea, a aspectos ver, clave. los requisitos, o sea, está bien, tiene que profundizar, no es solamente el objetivo y el ámbito. Profundicemos en el decreto. ¿Qué dice el decreto? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para el estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener el estudio? Bueno, tiene que tener un diagnóstico, una introducción. A eso voy. ¿y yo, el que voy haciendo yo, tan más orientado o tampoco? Arranqué con la ley poniendo los decretos, las resoluciones, el artículo 1, vendría a ser el objetivo. Bueno, y todavía lo tengo que continuar. El decreto más importante de esa página que yo les di, porque todos, digamos, todos los decretos, el 3424, el 1494, son modificaciones de algunos artículos que tienen que ver con el registro, que es importante porque tiene que ver con el registro de consultores, que ustedes probablemente se puedan anotar en un futuro, por eso era importante que lo vieran. Pero el más importante que nos dice cómo proceder en hacer una evaluación de impacto ambiental es el 7755. Entonces, mi sugerencia es, lean la ley, pero además de leer la ley, después profundicen en el decreto. Fíjense. ¿Lo abriste? ¿La ley sí? ¿O el decreto? No, abrí el decreto, por favor. El 7755. El de arriba era, vale. Perdón. Este. El segundo, el decreto Ese. 7755. Exactamente. Claro, yo puse algo, pero en líneas generales, entonces sí No, tienen claro, o razón. sea, es que en líneas generales está bien, porque bueno, es para entender, pero ustedes tienen que dar una clase de qué dice la ley y cómo está reglamentada. Baja un poquito, baja otro poquito. Reglamentada la 876, pipi, vamos, sí. Miren. No, Anexo 1. Sí, baja otro poco. Frena un toque. Subí un poquito. ¿Qué dice ahí del municipio? Cuando la autoridad ambiental municipal no se encontrara en condiciones de efectuar el procedimiento, eso es lo que les decía recién. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a las prescripciones de la ley 876, el presente decreto y sus normas complementarias deberá expedir al titular o propietario. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el municipio no tenga las condiciones para poder ejecutar
lo que pide la ley, lo tiene que hacer el gobierno provincial. Bueno, y acá, ve procedimiento de evaluación de impacto. Eso es lo que me interesa. Bajemos. Primero, categorización. Ahí habla de las categorizaciones. Sí. Bueno, eso es importante. De eso tiene que hablar. La nota de solicitud de categorización. ¿Quién la presenta? Esto es lo primero que sucede en una evaluación de impacto. El certificado de zonificación de urbanística municipal, que es lo que decía recién Eduardo. El contrato de la persona, el certificado, bueno, todo esto son cosas que le pide el gobierno para iniciar esto. Todo lo que tiene que ver con el proyecto, el emprendimiento, no sé qué, está en el anexo 3 y 4. Es todo lo que tienen que presentar, porque usted, cuando se presenta, tenés que justificar, bueno, yo voy a hacer una fábrica de pintura. Bueno, dale, perfecto. ¿Cómo va a ser la fábrica? ¿Qué tamaño va a tener? ¿Cuánto vas a fabricar por día? ¿Cuáles van a ser tus residuos? Todo eso es a la hora de presentar la nota, de decir, che, mira, este va a ser mi proyecto. ¿Necesito o no necesito un estudio de impacto ambiental? Todo eso me lo dice ahí ese artículo. El artículo 13 me regula el estudio de impacto ambiental. Perfecto. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que presentar? ¿Cuáles son las formalidades? La nota de solicitud de evaluación de estudio de impacto ambiental, la carátula con información preliminar básica, seguí bajando. Más. Bueno, te fuiste, pero no importa. La constancia de inscripción a las actividades, el certificado de regularidad si es una sociedad. Me va pidiendo cosas ese estudio de impacto ambiental. Si sigo bajando, baja el artículo 15, bueno, me habla del registro de consultores. El registro de consultores son las personas que están inscritas en gobierno. O sea, si yo soy un promotor que quiero tener un emprendimiento, voy a poner una fábrica. Entonces voy, solicito, presento la nota, presento todas las condiciones de mi proyecto y me dicen, sí, tenés que hacer una evaluación de impacto. La persona que va a hacer el estudio de impacto ambiental tiene que estar inscrita en gobierno. Entonces se tiene que inscribir en este registro de consultores. No cualquiera está inscrito en ese registro. De las personas, si vos pagaste a alguien que no está en ese registro, por más que el estudio esté bien hecho, no te lo van a aprobar. Tiene que estar dentro de este registro de consultores. Por eso también es importante que ustedes lean qué dice el registro de consultores, quiénes son los que pueden estar autorizados a eso. Y en el caso que a ustedes les interese saber quiénes son, pueden ir, por ejemplo, a Terraza y decir, che, ¿me pasás el listado de los registros de consultores para hacer evaluaciones de impacto? Y ellos te pasan un listado. Vos de ese listado elegís quién querés, o quién te parece, o qué nombre te suena, te cae bien, como para que te haga un estudio de impacto ambiental. Lara. Sí. En este caso, sería de acuerdo a las modificaciones la resolución 25, donde se incorpora todos los requisitos desde la presentación y quién lo debe hacer. La resolución 25, ¿cuál es? A ver. La que tenés. Espera. Dentro de la página del ministerio tenés los decretos y resoluciones. Sí, ahí está. Puede ser, o sea, el más importante es este que estamos viendo ahora. Sí. Pero después, chiquititos, van cambiando algunas cosas que se van mejorando. ¿Qué pasa? Esto se aprueba hace como 10 años, 12 años, y a medida que va avanzando el tiempo, esto se va perfeccionando. Entonces se van encontrando falencias, y para no cambiar toda la ley, para no cambiar todo el decreto, se van cambiando algunas cosas. La Exacto. Resolución 25, ¿qué dice? Del registro. A ver. Sí. El artículo 5 faculta a la autoridad de aplicación para la creación de registro de consultores de impacto ambiental. Por resolución 51 se crea el registro provincial de consultores de impacto ambiental, se modifica por la resolución 17 y modifica algunos requisitos. Bueno, y dice, se crea en el ámbito del programa de gestión y fiscalización ambiental el organismo o que en el futuro reemplace el registro único de consultores de estudios de impacto ambiental. O sea, se crea
con esta en el año 2016. ¿Cuáles son las funciones de ese registro? Y se pueden postular como consultora ambiental las personas físicas que poseen título universitario de grado correspondiente a carreras cuyo plan de estudio no sea inferior a los 5 años, con sólidos conocimientos en alguna de las siguientes áreas temáticas. Bueno, tienen que tener experiencia profesional que cubra como mínimo 3 años, y los egresados de la carrera de técnico en gestión y auditoría ambiental de la Universidad de La Punta podrán postularse como consultor únicamente para realizar auditorías ambientales. Los aspirantes deberán cumplimentar los siguientes requisitos. Esto es lo que ustedes deberían presentar para poder anotarse. Esto es viejo, porque piense que la carrera de técnico en gestión y auditoría ambiental de la Universidad de La Punta ya no está tampoco. Que debería estar la carrera de ustedes ahí. Entonces, ahora lo que debería haber un decreto o una resolución que nombre, porque fíjense que la carrera de ustedes no tiene 5 años, que los autorice a ustedes a poder trabajar en una auditoría o en un estudio de impacto. Eso hay que cambiarlo. Está como, quedó, digamos, viejo. Pero eso, exactamente está bien lo que me estás diciendo vos. Tiene que ver con que cada una de estas resoluciones o decretos va modificando alguno que otro artículo de la ley provincial. El más importante, sí. Por eso, esto es, al ser tan dinámico, o sea, van cambiando no solo los decretos, también las resoluciones. Así que bueno, Lara, presenta una resolución nueva para que modifiquen este. No me corresponde a mí hacerlo. Lo tiene que hacer el programa de gestión ambiental, el mismo programa. Ustedes son los que deberían ir a solicitar o solicitar a la ULP, a los directores de la ULP, a que soliciten, a que haya un cambio en eso. Igual ahora vieron que se está pensando en que las carreras tengan reconocimiento nacional, no solo de la provincia. Entonces, si sucede eso, probablemente sea más fácil poder participar de estos registros. Pero ustedes pueden solicitar eso, ustedes le pueden solicitar a la universidad que por favor que actualicen esos registros, porque ustedes salen sabiendo o pudiendo participar de las auditorías y de los estudios de impacto. Sí, porque debe ser o sea, dentro de la carrera, la mayor cantidad de materias que son correlativas del área de medio ambiente. Así es. Que es superior a seguridad e higiene. Y sí, porque la carrera es seguridad, higiene y medio ambiente. Exacto. Tiene muchas materias de medio ambiente. Sí. Tal cual. Era para no perder, o sea, para tomar gestión ambiental dentro de seguridad y higiene. Cuando se creó la carrera. Uy. Bueno, entonces, ¿vienen conmigo o no con esta historia? Sí. O sea, es algo sí, profe. Sí, ya entendimos que tenemos que profundizar ahí. En la parte descriptiva. En ese decreto que usted dijo. Sí, después, a ver, vamos a ver. En los procedimientos. Sigo viendo sigo viendo la resolución, no, esta no. Profe, y yo tenía una duda en el tema de la ley. Sí, ¿cuál? Donde usted nos preguntó sobre los pasos administrativos. ¿Puede ser que sea este del artículo 3, que dice evaluación de impacto ambiental, procedimiento técnico administrativo? El artículo 3 de la ley. En la clase. Exactamente. No, pero sí, se entiende, acá está hablando como de una definición, ¿no? Pero es esto, son los pasos estos. La categorización, el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, el certificado de aptitud ambiental y la auditoría ambiental. Pero esto, si me dan un ratito, ahora yo les preparé, no les preparé en realidad. En la unidad 3 tenemos
y ahora se las voy a mostrar, tiene que ver con esto. ¿Cómo hago para presentar la pantalla acá? ¿Cómo era? Siempre me olvido. Una flechita. Flechita. Ah, cierto. Yo aprendí vía Valeria. Sí, yo también. Valeria es la que nos ha enseñado. A ver. ¿Están viendo conmigo? Sí, profe. Ahí se ve. Sí. Esperen que voy a regresar al aula. Ay, discúlpame, pero tengo una tos y un resfrío. No saben cómo estoy. No sé por qué este clima que un día hace calor, otro día hace frío, me está haciendo bosta. Son todos igual, profe. El profe de aplicada nos canceló, también nos canceló la clase porque estaba enfermo. Oh, pobre. No, pero mal, una tos horrible. Bueno, acá empieza la unidad 3, que hablamos de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es la evaluación de impacto ambiental? Que un poco estuvimos viendo en la clase pasada. Yo di la teoría de qué es la evaluación de impacto ambiental, que es todo el procedimiento para llegar a la valoración de los impactos de un proyecto, para seleccionar una alternativa que sea la mejor, ambientalmente mejor o más sustentable desde el punto de vista ambiental, y que ese proyecto tenga una aprobación de parte del gobierno y se pueda llevar adelante. Y acá hacemos yo le hice como una breve introducción a las metodologías que más se usan, que tiene que ver con cuando se empieza a trabajar con evaluación de impacto y con estudios de impacto ambiental. Al principio era como muy light la evaluación de impacto, ¿no? O sea, a veces se identificaban, se veían alternativas, pero a medida que fue avanzando el tema de que los impactos cada vez eran más graves, cada vez había mayores consecuencias ambientales, y que se empezó a profundizar en las metodologías, es que se empezaron a profundizar más y a encontrar distintas maneras de poder evaluar cuán grave o no tan grave es el efecto de un impacto. Entonces, hay muchas metodologías y algunas son metodologías para identificar alternativas, otras son metodologías para ponderar factores ambientales y otras son metodologías para identificar y evaluar o valorar impactos ambientales. Está explicado en forma muy pequeñita, porque realmente no nos va a dar el tiempo para poder profundizar en cada una de estas metodologías. La que sí vamos a ver es la que vamos a profundizar es la matriz de Leopold modificada, cómo se hace, cómo se lee, cómo se interpreta, que es la que se utiliza en este momento en los estudios de impacto ambiental. No vamos a tener tiempo de ver todas, pero sí les sugiero que las lean. Si tienen dudas me preguntan, es solamente para que las conozcan, para que sepan que existen y que cómo funcionan. Yo ya las voy a explicar ahora, pero sí me interesa que ustedes las lean solitos y que si tienen alguna duda me pregunten. Bueno, tenemos los métodos de identificación de alternativas y uno es se llama superposición de transparencias. Se llama así porque antes no existía, digamos, cuando se crea este método, no existía el sistema de información geográfica, el ArcGIS y todos esos sistemas más modernos que tenemos en este momento. Entonces, lo que se hacía eran sistemas cartográficos donde se trazaban mapas. Y esos mapas, por ejemplo, había un mapa que era de vegetación. ¿Me van escuchando? Alguien se fue, me parece, ¿no? No, ya Sí, volví. Edu, pero ya volvió. Bueno, un mapa que era de vegetación, otro mapa que era de fauna, otro mapa que era de ríos, otro mapa que era de, no sé, del suelo. Entonces, esos mapas se ponían sobre transparencias y se ponían uno sobre el otro, se superponían. Y eso se proyectaba en una pared y entonces
uno veía en la pared los que estaban más superpuestos, donde había como superposición de muchas cosas, por ejemplo, no sé, la vegetación, la fauna, el suelo, y había colores que nos llamaban la atención, iban determinando de acuerdo a distintos colores, ahí entonces empezaban a poner foco a ver qué estaba sucediendo, ¿no? Si se superponía es porque, bueno, en ese lugar tenemos vegetación, fauna y suelo, y bueno, entonces el impacto va a ser mayor. Esa era una de las metodologías, era todo como muy precario. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bueno. ¿Me fui? No, está bien. Eso después se fue elaborando, se fue modificando, se fue perfeccionando, y llegamos a los métodos del sistema de información geográfica. Digamos que el método, lo primero que se hacía en su posición de transparencia fue como el primer paso para llegar a los métodos de sistema de información geográfica. ¿Alguna vez trabajaron con SIG? ¿Con qué, profe? No escuché. Con sistemas de información geográfica. Ah, no. Bueno, los sistemas de información geográfica es esto que yo les cuento, que se hacía manual, pero lo tenemos en un mapa en la compu. Uno abre y va georreferenciando, por ejemplo, podemos conseguir el mapa de vegetación, el mapa de hidrografía, el mapa de suelo, el mapa de fauna, el mapa de todo lo que se les ocurra, de todos los factores ambientales que a ustedes les interesen, y de un costado de la pantalla uno puede activar o desactivar distintas cosas. Cuando activa todo eso, nos aparecen todos los mapas juntos y ahí nosotros podemos ver si hay algún tipo de impacto, si sucede algo en el ambiente y si se puede como integrar toda la información. Esto es lo que se utiliza actualmente. Por ejemplo, si yo tengo que, voy a hacer mi proyecto en, no sé, cerca de la Sierra de las Quijadas, supongamos, un parque eólico, y entonces, ¿qué hago? Georreferencio mi proyecto, dónde va a estar ubicado, cuántos molinos va a tener, bueno, dónde va a estar, qué distancia, bueno, todo eso lo tengo yo georreferenciado. Pero además, yo ya tengo y conseguí la información de cuál es el suelo, cuál es la vegetación del lugar, cuál es la fauna que hay en el lugar. Entonces, proyecto mi actividad o mi proyecto sobre esa información que ya tengo, y entonces puedo visualizar a dónde va a caer, qué sé yo. Activo el proyecto y veo que, no sé, uno de los molinos está ubicado en una zona que es, qué sé yo, zona de vuelo de cóndor. Y entonces estoy viendo ahí y digo, ojo, porque yo obviamente no lo sé, en el campo no lo vi, ahora lo estoy viendo en el SIG y resulta que es una zona un poco complicada. O encuentro que el suelo no es apto para sostener semejantes estructuras. ¿Se entiende? Entonces, mediante estos sistemas es mucho más fácil visualizar y integrar una cantidad de información impresionante que tiene que ver con el ambiente. Está mucho más bueno. Los métodos de información geográfica se utilizan en casi todos los proyectos que tienen que ver con ambiente. Después, hay otros métodos que son métodos para ponderar factores. ¿Qué quiere decir ponderar? Quiere decir ponerle una valoración, ponerle un peso a esos factores. ¿Cuáles son los factores ambientales que van a tener más peso en mi proyecto? Que van a ser los más afectados o los que más se relacionan con mi proyecto. Uno de los métodos es el método Delphi o Delphi. Ese método es un método que es el método de consulta a expertos. ¿Qué quiere decir? Que yo, no yo, sino el equipo interdisciplinario consultor, consulta con gente que ya ha trabajado en esas zonas y que son expertos en determinados temas, para decir que, y para calibrar variables, para ver si ellos consideran que si el factor que yo considero que es el más importante para ellos también es el más importante, si la calidad de agua
comparar lo que yo extraigo con la calidad de agua que está en una tabla, bueno, y así voy seleccionando los factores y las acciones de mi proyecto, siempre consultando a gente experta en el tema. Ese es el método Delphi. El método para identificar impactos es que se llama lista de revisión. ¿Y qué son listas de revisión? Una de las metodologías es cuando yo no sé cuál es el impacto que va a producir mi proyecto, lo que se puede hacer es, estas listas son listas ya armadas, que puedo conseguir en libros, en bibliografía, que me la pueden pasar los expertos, que son las acciones normalmente usuales de una determinada obra, de un determinado proyecto, y listas de factores o listas de indicadores ya predeterminadas. Entonces, yo viendo esa lista de revisión, puedo conocer de antemano cuáles son las acciones o los factores que van a ser afectados por mi proyecto. O sea, yo veo el listado, no van a ser todas, ¿no? Pero de ese listado, bueno, en un proyecto X, en este listado me aparecen estas acciones y estos factores. Y de ahí puedo ir seleccionando lo que nosotros consideramos que sirve para mi proyecto. El diagrama de redes y método Sorensen conecta las acciones de lo que va a suceder en mi proyecto con el factor que va a estar afectando. Y a este factor que va a estar afectando a otro factor. Es como un diagrama de redes donde voy conectando las causas y las consecuencias. Se hace una lista de las acciones del proyecto y se unen a las relaciones, digamos, con esta causa-efecto a los factores que van a estar afectando. Esto es un diagrama de redes. Y por último, los métodos de evaluación de impacto ambiental o evaluación de impactos es la primera matriz que se hace un tiempo atrás, en el año 1970, por ahí, es la matriz de Leopold. Se llama matriz de Leopold porque Leopold fue el primero que la crea. Lo hacen en Estados Unidos, es un tipo que vivía en Estados Unidos y que trabajaba para los militares. Y crea una matriz con 100 acciones, o sea, las acciones de determinados proyectos, y 88 factores. Es una matriz enorme, así. Entonces, en esa matriz enorme que él crea, era para un determinado proyecto de ellos, ¿no? De una problemática que tenían en ese momento ellos. Cada uno donde coincidía esa acción con un factor determinado, es como un cruce, y en esa cuadrícula la partían, digamos, como que hacen una rayita a la mitad, y en la parte superior de esa cuadrícula ponían la magnitud del impacto, valorada, la magnitud que va desde 0 a 10. Y en la parte de abajo, la magnitud sobre la importancia de ese impacto. Y también va una escala del 0 al 10. Entonces eso quedaba como si fuera una fracción y sacamos un número. Entonces, de acuerdo al valor de ese número, era como el valor que tenía esa acción sobre ese factor. Después suman todo, digamos, suman toda esa fila y les da un valor, y suman todas esas columnas y les da un valor, y los valores más grandes eran, por ejemplo, si el factor suelo tenía un valor muy alto y, no sé, el desmonte tenía un valor muy alto, llegaban a la conclusión de que el factor más impactado era el suelo por acción del desmonte. Digamos, esas eran las conclusiones a las cuales llegaban. Esta matriz fue evolucionando con el tiempo y se empezó a hacer un poco más chica porque era muy difícil poder interpretar 100 acciones de un proyecto con 88 factores. Imagínense la cantidad de crucecitas y de diagonales, magnitud e importancias que había en esa matriz. Era difícil de poder analizarla.
Entonces se fue perfeccionando, se fue haciendo un poco más chica, se fue seleccionando factores, se fue seleccionando acciones, cuáles son las más importantes, cuáles son los factores más impactados, porque si uno, a la larga, terminan todos los factores ambientales afectados por un determinado proyecto, pero para poder evaluar realmente qué es lo que va a suceder, tratamos de pensarlo, cuáles son los más afectados en un primer momento. No podemos evaluar todos los factores y todas las acciones que van a afectar al ambiente. Bueno, y después si ven el dibujito, ahí lo tienen, por ejemplo, los factores y las acciones, y estas son las cuadrículas que yo les digo, la magnitud sobre el impacto, sobre la importancia, y los valores finales en una fila y los valores finales en las columnas. Bueno, el método Battelle-Columbus es muy parecido también a esto, le ponen un valor agregado del impacto para cada alternativa, pero es muy parecido a la matriz de Leopold. En este momento, la metodología que se usa en los estudios de impacto ambiental son las matrices de Leopold modificadas, se llama. Hay un autor que hace un par de años atrás escribió un libro, modificó esa matriz, y hace una fórmula, en cada una de esas cuadrículas se elabora una fórmula que no solamente tiene en cuenta la magnitud y la importancia del impacto, sino que tiene en cuenta la reversibilidad. ¿Se acuerdan todas las características que vimos en la primera clase de los tipos de impactos ambientales? Que hablamos de reversibilidad, hablamos de los impactos a corto, mediano y largo plazo. Bueno, todos los tipos de impacto que hay se tienen en cuenta en esa fórmula. Y se suman todos esos tipos de impacto y se llega a un número, y ese es el número que va ubicado en esa cuadrícula. Ya lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero esa es la manera de evaluar ahora de la matriz de Leopold modificada. Después llegamos a un valor, con todos esos valores que aparecen en esa cuadrícula, y ese valor, mirando una escala, nos va a decir si los impactos son graves, si son medios, o si no son tan graves, y entonces podemos hacer el proyecto y que es ambientalmente sustentable. Eso un poquito tiene que ver con las metodologías. ¿Quedó algo más o menos claro? Chicos. Profe, yo lo estoy escuchando, pero bueno, todavía no leo el material, así que supongo que cuando lo lea bien, más la explicación. Pero lo que les estoy explicando, ¿les va quedando bien? ¿Claro? Sí, lo del cuadro. Sí, profe. Bueno. Lo que sigue en esta unidad son los documentos que se presentan en un procedimiento de evaluación de impacto, que tiene que ver con la legislación provincial, que tiene que ver con esto que yo les estaba diciendo a ustedes, que tenían que armar un esquema. Entonces, lo primero que tiene que presentar el proponente, según nuestra legislación, lo que vimos en la clase pasada era en forma general. Lo que vemos ahora de documentos de presentación de la evaluación es lo que pasa en nuestra provincia. Tiene que presentar una declaración jurada de su proyecto, donde diga cuál es la obra, cuál va a ser la instalación, cuál es la actividad que va a hacer en su proyecto, si esa actividad va a presentar o no va a presentar, afectar al ambiente. Tiene que solicitar la categorización de su proyecto para determinar el nivel de complejidad, y todo eso es una declaración firmada por el proponente cuando va a la Secretaría de Ambiente. La segunda cosa que tienen que presentar, o que tiene un papel y que va en un expediente, el documento, es la categorización, que tiene que ver de acuerdo a su nivel de complejidad. Y que es esa
esa categorización tiene que ver con la clasificación de la actividad que va a hacer el proyecto, qué tipo de rubro, qué materias primas va a usar, cuáles son los materiales que van a manipular, cuáles son si van a almacenar o no van a almacenar materiales, cuál va a ser el proceso que van a llevar adelante en ese proyecto, si va a tener efluentes, cuál es la calidad de los efluentes, cuáles son los residuos que van a generar, cuáles son los riesgos potenciales que puede tener la actividad, si puede haber o no puede haber una explosión, un incendio, qué sé yo, alguna cuestión de mucho ruido, algo acústico, cuál es la dimensión que va a tener ese proyecto, el tamaño, y de acuerdo a la dimensión, la cantidad de gente que va a tener trabajando en su proyecto, cuál va a ser la potencia, cuál va a ser la superficie, dónde va a estar localizado, si está cerca o lejos de un área protegida o de alguna reserva, cuál es la infraestructura de servicios que posee. Bueno, todo eso lo contiene la categorización. Entonces, de acuerdo a toda esa información que brinda el proponente, es la categoría que va a tener ese proyecto, ¿no? Todo esto también es un documento que va en el expediente de la evaluación de impacto ambiental. El tercer documento es la presentación por parte del proponente, si tiene que presentar estudio de impacto ambiental, la presentación de este estudio de impacto ambiental. ¿Quién paga el estudio de impacto ambiental? ¿Quién lo lleva a cabo? El proponente. O sea, no lo hace él, porque muchas veces los empresarios no son los que llevan adelante el estudio de impacto ambiental, pero sí tiene que contratar a personas, un equipo interdisciplinario que lleve adelante este estudio de impacto ambiental, que son personas que tienen que estar inscritas en el registro del cual estuvimos hablando hace un ratito. Bueno, contrata a un equipo interdisciplinario y le dicen, bueno, yo voy a hacer mi proyecto en tal lado, con toda la información que presentaron para la categorización. Por favor, ustedes tienen que llevar adelante el estudio de impacto. Este estudio de impacto ambiental es tan importante que la decisión de la autoridad de aplicación de aprobar ambientalmente a ese proyecto o no aprobar, depende de ese estudio de impacto ambiental. Obviamente que muchas veces, a ver, una vez que el estudio de impacto ambiental se entrega a la autoridad de aplicación con el equipo que hay dentro de la Secretaría de Ambiente evalúan ese estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque por más que uno le ponga los requisitos mínimos que tiene que presentar, a veces falta información, no es suficiente la información. Entonces, el equipo que está trabajando dentro de la Secretaría, que es el equipo que defiende en algún punto el ambiente, tiene que ponerse muy exigente. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que presentan a lo mejor un estudio de impacto ambiental para, no sé, para una fábrica de un lugar, y es analizado por la gente de adentro de la Secretaría, y resulta que en el lugar donde va a ser emplazado el proyecto, el listado de la fauna es un listado de bibliografía. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraron un paper, agarraron un libro y dijeron, ah, mira, la fauna en este lugar es esta, pingui, 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 y no les estoy mintiendo. Un día yo me puse a leer, en realidad en la secretaría me pasaron para analizar un estudio de impacto ambiental, y en el listado de los animales que citaban había yaguareté. Y yo me quedé, ajá, ¿y este listado de qué año es? Sí, en San Luis había yaguareté, hace 100 años atrás. Entonces, eso no sirve. A mí no me interesa saber qué animales había hace 100 años atrás. A mí me interesa saber qué animales hay ahora en esa zona donde vos vas a emplazar tu proyecto. Entonces, hay que hacer un informe diciendo a esa gente que por favor actualice la lista de fauna. Tenés que ir al sitio y evaluar cuál es la fauna de en este momento. Lo mismo sucede con otros factores ambientales, con el suelo, con el aire, con el agua. O sea, nosotros dentro de la Secretaría tenemos que estar chequeando que la información que ellos están brindando sea la que realmente es y la que necesitamos para decir sí, vamos a aprobar este proyecto o no. Bueno,
el estudio de impacto ambiental debe tener como mínimo, que es lo que exige la ley, una descripción detallada del proyecto, de la obra o la actividad a realizar y su entorno ambiental. O sea, hago toda una descripción del proyecto. La delimitación del área de influencia de ese proyecto, directa o indirecta, hablando y nombrando cuáles son los poblados más cercanos, cuáles son las consecuencias que van a tener esos poblados por la actividad que va a suceder con mi proyecto. Tengo que identificar y valorar los impactos ambientales, tengo que presentar medidas de prevención, medidas de mitigación, de compensación, y todos los impactos negativos que pueden aparecer en ese estudio de impacto ambiental. Y por último, un plan de gestión ambiental. ¿Qué quiere decir? Bueno, estas son las cosas que van a suceder mientras transcurra mi proyecto o mi emprendimiento, y estos son los factores que yo voy a monitorear para que no se me salgan de lo que yo creo que va a pasar. El plan de gestión ambiental siempre tiene que estar acompañando un proyecto de esto. Por ejemplo, si yo apruebo un parque eólico y sé que una de las posibles consecuencias es su afección en la fauna, yo le voy a hablar mucho de fauna porque es lo que más trabajamos, o lo que más yo trabajo con estudios de impacto ambiental, pero es uno de los factores, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Y son estudios de impacto que yo participé y que yo pude evaluar, entonces que los conozco. Por eso les voy a dar muchos de esos ejemplos. Si yo pruebo eso, digo, bueno, dale para adelante con tu parque eólico, pero el plan de gestión ambiental tiene que ser un monitoreo, qué sé yo, anual o un monitoreo diario de qué sucede con la avifauna del lugar. Entonces vos todos los días que tu proyecto esté funcionando me tenés que contar y escribir o anotar en una tabla cuántas aves y qué especie de aves fueron afectadas por las aspas del molino. El molino 1, ¿qué bicho mató? El molino 2, ¿qué bicho mató? ¿Se entiende? Entonces, de acuerdo a ese plan de gestión ambiental, yo puedo ir tomando decisiones. Si yo veo en 3, 4, 5, 6 meses que estoy matando a todos los animales, de todas las aves de la zona, y no sé si eso va a poder seguir continuando trabajando. Si yo en mi estudio de impacto ambiental dije que el N de aves que iba a impactar mi proyecto es 10, y en el plan de gestión voy 6 meses y ya maté 100, y algo no está funcionando bien. Algo de lo que se dijo en ese estudio no está bueno. Hay que volver para atrás y hay que ver de qué forma, de qué manera mitigo o hago prevención de eso que está sucediendo. Bueno, una vez que el promotor presenta su estudio de impacto ambiental, la autoridad de aplicación, en este caso la Secretaría, hace un dictamen técnico legal. ¿Qué es un dictamen técnico legal? Esto que les cuento. El equipo de la Secretaría hace un análisis de la normativa provincial, hace un análisis de lo que presenta el proponente y dice, bueno, hace falta modificar esto, hace falta agregar esto, o este sitio, si vos te quedas en este sitio no se te va a aprobar, tenés que buscar una alternativa física a tu proyecto. Bueno, eso es el dictamen técnico legal, es la devolución de lo que los técnicos de la Secretaría creen y evalúan de acuerdo a la legislación y a sus conocimientos de ese estudio de impacto ambiental. La participación pública es que las consultas o las audiencias públicas son instancias obligatorias para la autorización de las actividades que pueden generar efectos negativos, y la audiencia pública debe ser consensuada con la autoridad de aplicación, o sea, en este caso con la Secretaría de Ambiente, y la opinión u objeción de la gente, de los participantes de esa audiencia pública, no es vinculante para la autoridad. ¿Qué quiere decir?
Yo hago la audiencia pública, invito a las ONG, invito a la gente, les digo, vamos a hacer este proyecto, va a la autoridad de aplicación, esto lo hace el proponente, ¿no? Bueno, les cuento, y la gente dice, no, acá no, porque esto es un sitio de pinturas rupestres y tiene que ver con la historia y la cultura y no sé qué, no sé qué. El proponente, que es el que está haciendo la participación pública, la que te lo está llevando adelante, puede tomar eso que dice la gente o lo puede no tomar. Por eso quiere decir que no es vinculante. Puede ser que lo haga y le diga, ajá, bueno, listo, muchas gracias, adiós, y siga adelante con lo que él crea, ¿no? Después la autoridad de aplicación es la que corresponde y la que dice sí o no con respecto a ese proyecto. Pero bueno, esto es lo que sucede con la participación pública. Profe, Sí, Pi. sí, con relación al tema que no es vinculante, Sí, pero puede pasar el caso que pasó en San Francisco de Monte de Oro. ¿qué pasó? Bueno, en San Francisco de Monte de Oro se estaba haciendo el proceso y el proyecto de una explotación de litio. Sí, sí, sí. Y, Puede suceder eso. sí, y hubo una pueblada, digamos, porque veían que podía llegar a haber contaminación de los ríos que cruzan ahí el pueblo. Sí. Entonces, esta empresa, que es una empresa multinacional, tuvo que dejarla de lado, ya que habían antecedentes de esa misma empresa o esa misma planta en Catamarca. Puede suceder totalmente, y hay montones de casos. Hay un caso en el puente Rosario Victoria con una papelera, también sucedió. Sucedió el año pasado acá en ¿cómo se llama? En la entrada de Juana Coslay, en el acueducto Bulpiani, ¿se acuerdan? Que querían hacer todo como un paseo con negocios y iban a desmontar un montón de hectáreas y que ahí se pusieron, también la gente se asentó, hubo carpas, la gente se quedó ahí y estuvo meses y meses en contra y resulta que no lo hicieron. O sea, sí, eh, puede suceder eso, o sea, la gente, y por eso es tan importante participar. Cuando uno cree que algo no está bien y que va a afectar mucho al ambiente, y sí, obviamente, uno se pone en contra del proyecto y si la gente tiene mucha fuerza para eso. Y la empresa tiene que hacer caso a lo que está sucediendo en el pueblo, en el lugar, es así, porque si no, no van a poder trabajar. Estamos de acuerdo con eso. A lo que yo me refería como no vinculante es que eh, la empresa puede hacer caso omiso, hizo una participación, los reunió todos en un salón, llamó a toda la gente, llamó al pueblo, les contó un proyecto y la gente no está de acuerdo con ese proyecto. Bueno, la empresa dice, bueno, yo voy a seguir adelante. Listo, no le tiene en cuenta lo que dice la gente y la gente se le hace sentada, le hace quilombo, se le para adelante, no deja pasar los camiones, etcétera, etcétera. En algún momento la empresa dice, bueno, listo, chao, me voy acá porque es más complicado. Y se va. Eso puede suceder, totalmente. Sin la resistencia. Sí, usted se refiere a la entrada de Juana Coslay, que es boscoso, que andan en bici, es un parque recreativo, ¿no? Es un acueducto. Antes era el acueducto Bulpiani. Uno baja, digamos, vos venís sobre la ruta 20, bajás, doblás hacia la derecha, y hacia la derecha hay como si fuera como unos arcos, y abajo hay toda una vegetación. Bueno, aparte, ahí iniciaba, ese acueducto iniciaba, iba como si fuera va cruzando como por el medio de Juana Coslay, y sale acá atrás de la autopista de Los Puquios. Todo eso a lo largo va por la autopista de Los Puquios y ahí quieren hacer un camino, desde ahí, desde la entrada de Juana Colay, todo un camino, todo asfaltado y mucho negocio, un shopping y qué sé yo.
Y la gente se puso en contra, dijo que no, que no, que no, que no, que no, se sentaron ahí, se fueron a vivir ahí. El día que iban a que iniciar el proyecto, se pusieron, no dejaron entrar a la gente, chao. Tuvieron como 3, 4 meses así. Hasta que se iba, no se pudo hacer. Sí, pero es el mismo lugar. Bueno, una vez que el proponente hace la participación pública, supongamos que en este caso la gente está de acuerdo o no va nadie, muchas veces la publicación de las participaciones públicas lo hacen en lugares que nadie puede acceder o que es difícil, o en diarios que nadie lee y por ahí va poca gente, no dicen nada, no se hace muy público y bueno, listo, se sigue adelante, también sucede eso. No quiere decir que está bien, pero sucede. Bueno, después de esto aparece, concluida la etapa de la participación pública, la autoridad ambiental es la que emite la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental tiene dos cosas, o aprobar el estudio de impacto ambiental, y eso hace que se habilite el proyecto o el emprendimiento, o desaprobarlo. O sea, lo aprueba. Puede ser que lo apruebe en forma condicional, que por lo general no se hace, o lo desaprueba. Esta en forma condicional es, bueno, a ver, te doy 3 meses para que me presentes tal cosa. Pero en general, cuando se llega ya a la día, es porque lo aprobás o no lo aprobás. Porque antes vos tenés un montón de pasos que le podés ir diciendo al proponente, cámbiame esto, trae aquello, volvé para atrás y hace un estudio sobre esto, y en ese interín se van cambiando cosas para que cuando llegue la declaración final sea sí o no. Bueno, y por último, digamos, le entregan la declaración de impacto ambiental. El proponente tiene que presentar un seguro ambiental obligatorio, que es la obligación que lo tenga, y por último la autoridad de aplicación le da a la persona un certificado ambiental, donde ahí es que está aprobado el estudio de impacto ambiental, tiene validez creo que por 4 años presentando informes, cada un año, año y medio, con esto del plan de gestión, y con eso el proponente puede ir a solicitar o puede vender el terreno, o puede, qué sé yo, lotear, lo que quiera hacer con su terreno. Ya puede llevar adelante el proyecto. Entonces, eso es un poquito lo que tiene que ver con una evaluación de impacto ambiental, ¿no? O sea, cuáles son los papeles y los pasos que hace el proponente para llevar adelante la evaluación hasta que finaliza con el día. Y esto es un poquito, por eso yo les decía que hoy si querían veíamos esto y ya con un poco más aclarado. Chicos, estoy a oscuras mal, no me veo. Voy a prender la luz, espérenme un segundo. Yo hablo y me olvido, espérenme un segundo. Bueno, como que con esta unidad, con la 3, íbamos a aclarar un poquito más el tema de lo que ustedes tenían que hacer y los pasos que que se necesitan para la evaluación de impacto. Me parece que ahora quedó un poco más claro, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Bueno, genial. La unidad 3 es complementaria a la unidad 2, así que va a ser más fácil. Y el trabajo práctico de la unidad 3, creo que les hice un multiple choice nada más. Porque como ya tienen la clase, no los quería llenar de cosas. Sí. Hasta el 4 de septiembre tienen tiempo de hacerlo.
Profe, ¿y el tema de la clase vamos a seguir este día o lo vamos a cambiar? Como ustedes quieran, yo les ofrecí, pero bueno, ninguno me escribió ni nada. Había hecho un montón, esta semana creo que fue que les mandó un mensaje. Che, ¿están vivos? Quería preguntarle. ¿Alguno quiere preguntar algo en el foro? ¿Algo? Nada, no Sí. decía nada. No, profe, habíamos hablado para plantearlo en el día de hoy. Dale. ¿Qué? Sí, a mí me parece perfecto, el lunes. Los lunes, bien, ¿a qué hora? Sí, después de las 18. Dale, los lunes yo puedo. De 19. 19 a 21 puedo, a las 18 no puedo. Sí, Sí, ese horario para mí estaría bien. sí, para mí Bueno, también. Lucy, bueno. Sí, perfecto. Para mí, perfecto. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿El lunes da la clase? Sí, profe. daríamos la clase el lunes. Hacen tiempo. Perfecto, listo. Entonces, quedemos que el lunes directamente largamos con la clase, con la presentación de ustedes. Bien. ¿Les parece? Bueno, profe, ¿y entonces nos va a dar más tiempo también para poder mandar el esquema o directamente lo presentamos todo el lunes? Y la clase va a acompañar, o sea, no son cosas distintas. El esquema tiene que ver con la presentación de la clase. Si ustedes hacen el esquema, van a llevar adelante la clase, va a ser más claro, me parece a mí. Sí, puede ser, lo presentamos el lunes entonces. Para mí sí, o sea, a medida que ustedes van viendo, van anotando, van haciendo el esquema y van a poder hacer la clase en base a ese esquema. Después, es un documento, es un Word, es simple, no es tan complicado. De última, el lunes vemos, si no llegaron, vemos. Traten de tenerlo porque se les empiezan a acumular cosas. Fíjense que después del 4, ¿qué cae 4? El miércoles se va a vencer el cuestionario de la unidad 3 y ya tenemos que habilitar la 4, donde No, empezamos sí, a hablar profe, del está pasando proyecto. rápido el tiempo y... No, el lunes tenemos todo. Nos Bueno, vamos joya. a presentar ahora con esta materia. Bueno, buenísimo. Y después, tema recurso, profe, usted me dijo que le pidiera clase de consulta. Sí. ¿Cuándo podría hacer eso? Déjame que hablar con los chicos porque en recursos somos 3 profes. Ah, bueno. Está la Gaby, está el Diego ahora también y estoy yo. ¿Cuándo podés vos? Los viernes no curso nada. Bueno, por ahí la semana que viene, mandanos o ahora o hoy, esta semana, al mail de recursos solicitando la clase. Así yo no me olvido, porque capaz Bueno, si no después me olvido. Y ahí mañana yo me pongo de acuerdo con Gaby y no sé si va a estar el Diego, pero con Gaby me pongo de acuerdo y nos organizamos para la semana que viene tener la clase de consulta. profe, ¿y nos van a La tomar mesa de la evaluación los examen, 3? O eso iba a preguntar. ¿Cómo? Ya uno, ¿qué? ¿La mesa? que claro, cuando tengamos ¿Qué? el examen, ¿nos van a evaluar los 3 o cómo va a ser? Mira, estamos los 3 en la mesa. Yo no sé o sea, nos citarán a los 3. No sé si después el Martín va a querer que estemos los 3 o va a haber 2. Hoy, en este momento, recursos naturales estamos los 3 dando recursos naturales. Por eso nos han puesto los 3. No sé si el Martín va a querer, pero 2 va a haber seguro. O uno, profe, con cada alumno. Que me Si toque son usted muchos, o el profe Diego. si son muchos, sí nos separa, Diego. Si son muchos, Martín nos separa. Si son poquitos, no, Sí, nos porque quisieron separar la otra vez, pero no quisieron. ¿quién nos hizo? ¿Los chicos? ¿O nosotros? No, la otra profe. Dijo que prefería que tomaran juntas. Ah, porque eran muy Y poquitos. sí, Ujú. éramos 5 o 4, 4 éramos. Sí, me acuerdo de la última mesa. Lara, Sí. la clase de apoyo sería para recursos, la que dice Vale. Bueno, también, o sea, entonces
podemos estar Valeria y yo también en una misma clase. Todos los que quieran participar, nosotros vamos a hacerla pública, chicos, tal día, tal hora está la clase de apoyo. Y ahí se conectan. Sí, porque en este caso, bueno, la materia que estamos cursando, que sería impacto, sería el día lunes, martes tenemos higiene y jueves tenemos aplicada. Es aplicada física. No, seguridad aplicada. Ah, seguridad. A ver. Bueno, sí, sí, sí. No hay problema. Si usted tiene que, o sea, las clases son para todos. Valeria, porque ya estuvimos hablando de la primera clase y yo le dije que, bueno, que no había problema si ella necesitaba reforzar con más clases de apoyo de recursos y qué sé yo. Pero pueden participar todos. ¿Cómo? Yo también necesito un envío. Bueno, no hay drama, chicos, no hay problema. No, ¿Cuándo es la mesa? Ahora en septiembre, afínese, ¿qué Encima fecha? No coinciden recuerdo, pero con los Ahora a parciales mediados de también. septiembre. Sí, a coinciden mediados con se los abre, parciales, con la sí, fecha de los parciales. a mediados se abre la mesa extraordinaria. Mm, Ahora a mediados de septiembre. Bueno, sí. Escríbanos a la materia de recursos al mail, así organizamos bien qué día y qué hora. Claro, profe, me había olvidado que el miércoles no cursamos, pero yo trabajo. O sea, el horario siempre tendría que ser después de las 18 y yo podría miércoles o viernes. Ese es el Bueno, tema. pónganlo en el mail. Bueno, profe, listo. Sí, no hay problema. Y para Entonces eso estamos. el lunes nos conectamos en este mismo link. ¿Va a ser En este siempre? mismo, vamos a usar siempre el mismo, así no nos perdemos. Listo, profe. Profe, una Sí, consulta con sí, relación a Hayes, que es, sí. en su ¿Qué? momento, o sea, hay un programa, o sea, que están dando curso, que es gratuito, de 3 módulos, Sí, que lo dan directamente gente de México, sí, donde ahí se enseña todo lo que es el tema de radares, satélites para los estudios de recursos naturales, de ambiente. Está todo destinado a ambiente. sí. O sea, para pasar el link o ya algunas clases grabadas por YouTube. Ajá, Porque se trabaja con Archic. con ANSYS. Ajá, con Sistema de Información Geográfica. Exacto. De todo Ujú, los posicionamiento global. está bueno. Lo último que dieron que no lo pude hacer era utilizando la inteligencia artificial, Ah, porque fue eh, ya el cuatrimestre anterior que estábamos sobrepasados con el tema de las materias. ujú. Estaría bueno si participan. Eso les va a servir un montón. Si de bien tenga el enlace, se lo paso. Bueno, dale. Bueno, Buenísimo. profe, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Cualquier Bueno, pregunta, Lara, cualquier gracias. duda que tengan, me escriban o en el foro o en el mail. Listo. ¿Ah? Bien. bueno, profe, muchas Ah, gracias. Listo. y ¿Qué? nuestra vocero es Valeria, ella es la que envía todos los correos. Bueno, Ah, sí, profe, siempre me mandan a mí. No es que los chicos se me Cuando hacen les un llega poco. algo de Valeria es porque ya todos lo consultamos y bueno, bueno, escribilo vos. Va perfecto. Valeria y escribe. Dale. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, Buen fin chicos. de. Nos vemos. Buen Hasta fin de luego. adiós.